Bueno, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 11. Pero antes quiero enseñaros una imagen que probablemente hayáis visto. Más de una vez, fue bastante famosa este verano, recordáis, la enorme cantidad de incendios que hubo por toda España, ¿verdad? Pues no daban abasto las brigadas de bomberos, forestales por todas partes, pero hubo un sitio que no se quemó. No sé si habéis visto esta foto alguna vez. Esto es de Tres Cantos, ¿vale? Aquí al lado. Pues en uno de los incendios, en medio del infierno del incendio, hubo un cachito, ya lo veis, ahí está la paja, y encima paja, ¿sabéis? Que no se quemó. Y allí dentro había unas vacas que sobrevivieron, que no se quemaron. Vale, no me voy a meter en las razones, parece ser que sí que hay razones por las que no se quemó, y precisamente las vacas fueron las salvadoras de su propia finca, pero aquí vemos un oasis en medio del infierno, básicamente, y las vacas se salvaron cuando estaban absolutamente rodeadas por las llamas. Parece un milagro, ¿no? Que al lado de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, justo donde ellas estaban, se salvaron. Esto es la imagen viva, la imagen gráfica de lo que es un remanente. Remanente. ¿Habéis oído alguna vez de esta palabra? ¿Os suena? Según la RAE, remanente es parte que queda de algo. Chimpún, ¿vale? Ahora, en la Biblia, la palabra remanente tiene un significado muy concreto, muy específico y un poco más abundante que sencillamente la parte que queda de algo. En la Biblia, un remanente es un grupo pequeño, preservado por Dios, que permanece fiel en medio de un pueblo infiel y que, por lo tanto, Dios lo preserva de las consecuencias del pecado del pueblo que tiene a su alrededor, ¿vale? Así que no es sencillamente la parte que queda de algo, no es que queda, es una parte que Dios activamente preserva, ¿vale? No es una casualidad, es acción soberana de un Dios que permite que haya unos pocos que permanezcan fieles, que se salven en medio de unos muchos que no son fieles y no se salvan. ¿Entendéis? Recordáis que hemos estado viendo en los dos últimos capítulos, capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos, hemos estado hablando bastante acerca de la infidelidad del pueblo de Israel. Ya precisamente el domingo pasado hablamos bastante acerca de esto, ¿verdad? Pues parecía que Israel ha quedado reducido a cenizas espirituales. Parece que Israel es este fuego alrededor, que lo ha consumido todo. Y parece que ya no hay manera de que se salve nada, porque el juicio de Dios viene a por Israel. Y muchas veces Pablo lo está diciendo. El capítulo 2 de Romanos, el capítulo 3 es bastante enfático en cuanto a esto. Los israelitas, por mucho que se crean que son, que se crean que lo son, el pueblo escogido de Dios, y tienen un pacto especial con Dios, pero ellos han sido infieles y por lo tanto están sufriendo y seguirán sufriendo las consecuencias de ser infieles a Dios, de haber rechazado a su Mesías. Entonces, podría parecer que, por lo tanto, como los israelitas han sido infieles, Dios ha roto el pacto. Ha dicho, ¿ah, sí? ¿Vosotros sois infieles? Pues este pacto se ha roto. ¿Qué pasa si tú dejas de pagar a Telefónica? Pues se ha acabado. Y un día vas a llamar por teléfono y no hay línea. ¿No hay línea? ¿Cómo que no hay línea? Pues que te han cortado la línea. Pues claro, porque has dejado de pagar. Y ahora que quiero pedir un préstamo, pues claro, que te han metido en el fichero de morosos. Porque no has pagado. ¿Es eso lo que le ha pasado a Israel? Pues vamos a ver cómo básicamente lo que nos está diciendo Pablo es que sí, en un sentido, Israel, como ha rechazado a Dios, Dios ha rechazado a Israel. Pero vamos a ver cómo
Esto no es exactamente así. Y como aún en medio de un pueblo infiel, Dios sigue siendo fiel. Así que vamos a leer Romanos capítulo 11, los primeros 10 versículos. Romanos 11, del 1 al 10. Dice así: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas. Me he quedado y atentan contra mi vida. Han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he preservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos y lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Oramos. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, incluso a pesar de nuestra infidelidad. Muchas gracias porque realmente todo depende de ti. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a que nuestros oídos y nuestro corazón permanezcan abiertos en el día de hoy, para que tú nos cambies, para que tú nos transformes, para que tú nos ayudes a comprender tu palabra y que tú nos ayudes a vivirla conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues Dios ha desechado a su pueblo. Esta es la pregunta que da inicio a toda esta sección. Y es una pregunta, como decíamos, muy lógica, ¿no? Estábamos hablando en la última sección, el domingo pasado, como por ejemplo, dice, versículo 18, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías, muy osado, dice, fui hallado por los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Parece que lo que está pasando es que Dios ha dicho a Israel, ahí os quedáis, machotes. Esto se ha acabado, ¿eh? He tenido suficiente paciencia y desde luego que Dios ha tenido suficiente paciencia con los israelitas. Yo os he tratado bien, yo os he escogido, os he librado de Egipto, os he dado la tierra, os he dado de mi favor, os he librado de vuestros enemigos, os he dado una buena monarquía como la de David, y a pesar de eso vosotros me seguís rechazando una y otra vez. Envío a mi Mesías, Dios mismo viene a la tierra para presentarse como el rey y le rechazáis. Ahí os quedáis, majetes. O sea, esto se ha acabado. Y ahora mismo yo me voy a buscar a otro pueblo nuevo. ¿A quién? La iglesia. ¿No? Israel ha sido desechado, ahora ha sido escogida la iglesia, a Israel se le ha dado la patada y hasta luego. Suficientes opciones habéis tenido, ¿verdad? Entonces, ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel? Pues muchos cristianos creen esto. Y Pablo dice, de ninguna manera, no, Señor, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué Dios no ha desechado a su pueblo? Porque Dios siempre es fiel. Siempre. Y cualquier promesa que Dios haga, la va a cumplir tal y como la ha prometido, a la persona que se la ha prometido y de la manera que Él ha prometido. Dios no se retracta. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios promete lo cumple. Punto. Punto. Y no hay más. Y Pablo da una prueba inequívoca acerca de esto. Dios no ha desechado a Israel. ¿Y sabes por qué Dios no ha desechado a Israel? Porque yo estoy escribiendo esta carta. Pablo se pone a sí mismo como la primera prueba que da. Yo, israelita,
descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? Saúl, como él. Él tenía el nombre del primer rey, Saúl, es el mismo nombre. Y aquí estoy yo. Yo soy de Israel. Hombre, imagínate si soy de Israel. Desciendo de Abraham, criado bajo la ley más estricta de los fariseos, de la tribu de Benjamín, me llamo igual que el primer rey, soy israelita hasta el último pelo de la cabeza, de pura cepa. Y aún así, aquí estoy. Yo soy el que os está diciendo estas cosas. Yo, que he sido perseguidor de la iglesia. Imagínate si Dios podría haberme desechado a mí, hablando como Pablo, ¿vale? Que he sido perseguidor de la iglesia. ¿Y qué ha hecho conmigo? No, Dios me ha perseguido. Dios me ha tirado de mi caballo. Dios ha tenido misericordia de mí. Dios me ha salvado, me ha injertado en la iglesia, me ha injertado en el pueblo santo y yo soy israelita y yo soy salvo. Entonces, Pablo está diciendo, yo soy una prueba clarísima. Dice primera de Samuel, 12:22, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no abandonará a su pueblo. ¿De quién está hablando aquí cuando habla Dios acerca de su pueblo? No está hablando de un tío de Béjar. No. Y yo puedo intentar interpretarlo todo en base a lo que a mí me gustaría y decir que aquí está hablando de un tío de Béjar, pero no está hablando de alguien de Béjar. Lo siento. Ni de Venezuela. No. Está hablando... ¿A quién va a estar hablando primera de Samuel, el profeta Samuel? ¿Qué se está refiriendo? ¿A uno de Bogotá? Pues no. Está hablando a un israelita. Está hablando del pueblo de Israel. Salmo 94, versículo 14. Porque el Señor no abandonará su heredad. Dios ha prometido y Dios cumple, y dice Pablo, aquí estoy yo para dar testimonio y para ser de ejemplo de todo esto. Dios no ha desechado a su pueblo, dice Pablo en el versículo 2, al cual conoció con anterioridad. Esta palabra, conoció con anterioridad, no es sencillamente, habla desde luego de la presciencia de Dios. ¿Qué es esto de la presciencia de Dios? Que Dios lo sabe todo desde el principio, ¿verdad? Entonces no es sencillamente, sí está hablando de que Dios sabía qué iba a pasar con Israel, aún antes de escoger a Israel, aún antes de que existiera el universo, ¿vale? Pero no solo está hablando de eso, está hablando de una elección que Dios hizo. No está hablando de un conocimiento pasivo, sino de un amor activo. Fíjate lo que dice en el profeta Amós, que estuvimos viendo, de hecho, el otro día en la Academia Bíblica. Amós 3:2. Solo a vosotros he escogido de entre todas las familias de la tierra. Esta elección del pueblo de Israel no es sencillamente porque él sabía, mira, él escogió, así como Abraham, había otros 25 por todo el mundo. Y entonces Dios llamó a todos esos 25, pero solo respondió a Abraham. Y como Dios sabía que iba a responder a Abraham, pues es que dice, yo es que he escogido... No habla solo de un conocimiento anticipado. Lo incluye, pero no es solo. Es una elección soberana. Dios es soberano. Dios escoge a quien Él quiere. Él es Dios. Solo a vosotros he escogido de entre todas las familias de la tierra, dice Amós. Por tanto, os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dios ha escogido a Israel. Y esto, desde luego, es algo muy bueno para Israel. Pero a la vez es algo muy malo para Israel. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a bendecir si ellos son obedientes a su pacto. De la misma manera que se compromete a maldecirlos si ellos son desobedientes a lo que Dios les manda. Si ellos van detrás de otros dioses. Si ellos desobedecen los mandamientos divinos, entonces Dios
va a castigarlos, y eso es específicamente lo que está ocurriendo, lo que Pablo dice que ocurre con Israel. Dios castiga a su pueblo, pero esto no es romper el pacto. Dios no rompe el pacto por castigar a Israel. Dios cumple el pacto por castigar a Israel. Porque Dios se ha comprometido a castigar a Israel si ellos desobedecen, y es exactamente lo que está haciendo. Así que el hecho de que Israel rechace a Dios y por lo tanto hayan estado sufriendo durante todo este tiempo, no es evidencia de que Dios los ha desechado, sino todo lo contrario. Es evidencia de que Dios sigue apostando por su pueblo, que Dios sigue fiel a su pacto. Él es fiel, aunque esté tratando con un pueblo que es tremendamente infiel. Él escogió a Israel y no lo escogió por la buena disposición de Abraham. No lo escogió por las buenas consecuencias, porque él sabía que un día vendría David y, mira, David era un buen tío, ¿no? Un corazón conforme al corazón de Dios. Así que voy a escoger a Abraham, voy a escoger a todos los israelitas. No es por algo bueno que fuera a hacer nadie. Es por pura elección, es por amor. Que Dios escogió a Israel y no a otro pueblo. Y Dios no ha desechado a su pueblo. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, aún hoy en día. A pesar de lo que estén haciendo y lo que hayan hecho y lo que harán, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Pero esto, quizá puedas tú estar diciendo, vale, ¿y esto a mí qué me importa? ¿No? Yo no soy israelita. Pues sí nos importa. Porque aquí vemos cómo es nuestro Dios. Y si tú has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, es porque Dios te ha escogido para que así sea. No es por nuestro mérito. Mira qué bueno soy que yo he escogido a Jesús como tu Salvador y tú no. Como mi Salvador y tú no. Qué bueno soy. No. Si yo puedo tener confianza en mi salvación, no es por mis méritos. Es por los méritos del Salvador. Es por los méritos de Cristo. No es porque yo haya hecho o haga o vaya a hacer ninguna cosa espectacular en mi vida. Y por lo tanto Dios dice, hombre, a este hay que salvarle. Claro. A este hay que salvarle porque imagínate, qué tío más guay. Que Dios me salva a pesar de mí. No es por lo que haya hecho, sino a pesar de todo lo que he hecho, es por lo que Cristo ha hecho. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Él decidió desde antes de la fundación del mundo que aquí un señor de Béjar, que viene de una familia que no ha buscado a Dios en su vida, de una nación que no ha buscado a Dios en su vida, y que tiene un presente y un futuro que para nada, ni por 1000 años que viva dando dinero a los pobres, va a ganarse la salvación. De ninguna manera. Por los muchos pecados que tiene. Haya sido inscrito en el libro de la familia de Dios, en el libro de la vida, y que ahora pueda entrar confiadamente delante del trono de gracia por los méritos único y exclusivamente de Cristo. Y nada más. ¿Y sabes qué? Si tú has puesto tu confianza en Cristo, esta es tu realidad. Incluso aunque a partir de ahora o lo que hayas hecho hasta ahora haya sido terrible o lo que vayas a hacer a partir de ahora sea terrible, eso no va a borrar la realidad de que si tú has confiado en Cristo, tú vas a encontrarte cara a cara con el Salvador. Tú vas a encontrarte con el abrazo del Padre. Sea lo que sea de donde vengas, sea lo que hayas hecho o lo que vayas a hacer. Porque no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Cristo hizo. Él es fiel. Y no sé si alguna vez te ha pasado que, quizá hablando, por ejemplo, con católicos romanos, ¿no? Que tú le dices, yo sé que soy salvo. Yo no necesito estar yendo los sacramentos cada no sé cuánto tiempo. Cuando yo me muera, yo no necesito que nadie rece por mí. Yo no necesito que hagan misas, que den dinero para que salga al purgatorio o lo que sea. Que no recen por su alma. Por mi alma que no rece nadie. No perdáis tiempo rezando por mi alma. Orad por las almas de los que están perdidos porque yo soy salvo.
Y si tú has puesto tu confianza, eres salvo a pesar de lo que hayas hecho o lo que vayas a hacer. Porque depende de Cristo y Él es fiel. Yo no, Él sí. Y ya está. No necesitamos nada más. Solamente a Cristo. Única y exclusivamente a Cristo. Él ha cumplido. Él ha prometido y no necesito nada más. Y Él escoge por gracia a un remanente. Dice, a partir de versículo 2b, la segunda parte, ¿o no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Pablo habla de un pasaje, de una situación, una anécdota en cuanto a Elías. Vamos a leer este texto. Vamos a el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos desde el 10 hasta el 18. Primero de Reyes 19, del 10 al 18. Dice así la palabra del Señor, y él respondió, he sentido un gran celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Y él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he sentido un gran celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando llegues, ungirás a Hazael como rey sobre Aram. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré en Israel 7,000. Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Elías estaba desesperado. La situación era insostenible. Según su perspectiva, todo Israel había abandonado a Dios. Los únicos que eran fieles a Dios los han matado. No queda nadie. Y estoy yo aquí metido en una cueva. Y vienen a por mí y me quieren matar. Y entonces Dios empieza a enviar todas estas cosas, ¿no? Primero un viento que destroza los montes. Y Dios no estaba en ese viento. Y después un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto. Y luego un fuego. Y Dios no estaba en el fuego. En todas las cosas que te vuelven loco. Y que no sabes por dónde cogerlas. Así que Dios no está ahí. Y viene cuando viene el viento apacible. Ahí es cuando Dios le habla. Y le dice, ¿qué te pasa? Elías le presenta la situación. Le abre su corazón. Estoy solo, Dios. No queda nadie. Y me quieren matar. ¿Qué quieres que haga? Tu pueblo rebelde se ha rebelado en contra de ti, ha matado a todos los que quieren servirte a ti, y ya está. Se ha acabado todo. Jaque mate, no hay nada más que hacer. Y Dios le dice, ¿pero de qué me estás hablando, Elías? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tú te crees que se me ha ido de las manos algo? ¿Tú te crees que alguien me ha podido torcer a mí el brazo? ¿Que yo he dejado de ser Dios? Pero tú, ¿quién te crees que eres para que te pienses que todo dependa de ti? Aquí estás tú solo contra el mundo. ¿Pero quién te crees que eres? ¿Tú crees que tú eres la clave, Elías? Pues claro que no. Tú eres un mindundi. Tú no puedes hacer nada. Absolutamente nada. Ahora mismo baja y vas a ungir a este rey y a este profeta. Y que sepas que yo voy a juzgar al pueblo. Y el que escape del primer rey va a caer en el segundo. Y el que escape del segundo va a caer en el profeta. Y yo sigo teniendo el control de las cosas.
Y que sepas, por cierto, que no estás solo. Hay 7.000 hombres cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal y cuyos labios no han besado su imagen. No estás solo. Yo estoy en control. Y hay un remanente. El pueblo de Dios no ha sido abandonado totalmente. Hay un remanente. Por la gracia de Dios, Él había preservado a 7.000 fieles que no se habían postrado delante de Baal. De la misma manera que un médico, cuando hay una enfermedad, aísla los órganos importantes, intenta atacar la enfermedad antes de que llegue a los órganos para poder salvar al paciente. Esa es la manera en la que Dios actúa. Y Dios actúa con contundencia contra su pueblo, pero preserva a un remanente. Esta es la manera en la que Dios trabaja con su pueblo, lo castiga duramente su pecado, pero tiene misericordia con aquellos que claman a Él, con aquellos que Él preserva por su gracia. Y dice Romanos, que leíamos hace poco, capítulo 9, versículo 6. Romanos 9, 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y ahora quizá podemos entender un poco más esta afirmación que hacía Pablo. Pablo no sencillamente está diciendo que todo Israel, todos los descendientes físicos de Israel, de Jacob, no son Israel. Pablo está diciendo que hay un remanente, hay un pequeño grupo dentro de Israel, que es el Israel auténtico, que son aquellos que han puesto su confianza en Cristo, que Dios los está preservando, que Dios los guarda, porque ellos han confiado en el Mesías de Israel. ¿Entiendes? No es suficiente el ser étnicamente israelita, ni siquiera religiosamente judío. Lo que necesita alguien para ser israelita auténtico es, además de eso, confiar en el Mesías de los israelitas, ser parte de este remanente. Y esto es lo que ocurre en la actualidad. Es lo que dice Pablo. Pablo aplica este mismo texto que hemos estado leyendo en Primera de Reyes. De la misma manera, versículo 5, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y aún hoy en día hay israelitas que confían en Cristo como su Salvador. Son judíos, son israelitas, pero son cristianos también. Y forman parte de la iglesia. Es lo que llamamos los judíos mesiánicos, ¿no? Sigue habiendo esto, no por sus obras. Pablo continúa diciendo, pero si es, versículo 6, pero si es por la gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Este remanente de israelitas no serán salvos porque se circuncidan muy bien. Y porque cumplen y se lavan bien las manos y no comen cerdo y porque cumplen bien todas las cosas. Esa no es la razón por la que ninguno de ellos será salvo. Por mucho que cumplan la ley, por muy tiquismiquis que se pongan. La única razón por la que ellos serán salvos, por la única razón por la que ellos serán el remanente escogido de Israel, es por gracia. Porque si es gracia, se invalidan las obras. Esto que a veces, la típica oferta que te hacen, un jamón gratis. Un jamón gratis. Qué bueno, ¿no? ¿Dónde hay que ir para conseguir un jamón gratis? Que la letra pequeña, un jamón gratis y te compras el coche. Claro, nos ha fastidiado. Así yo también regalo jamones. ¿Eso es un regalo? Pues tú puedes poner gratis todo lo que tú quieras, pero lo estás pagando. Eso no es un regalo, porque si es un regalo, es gratis. Y si tienes que pagarlo, no es gratis. ¿Me entiendes? Pues es lo mismo que está diciendo Dios. O sea, no es que Dios te diga, tú cumples todo esto y luego yo te regalo, la promoción especial es que te regalo la salvación. No, señor. Si es gracia, es gracia. Y punto. Y lo único que tienes que hacer es hacer así. Y si es por obras, pues es por obras. Lo que hemos dicho muchas veces, las dos religiones, ¿verdad? La que consta en hacer y la que consta en hecho. Dios lo hizo, Cristo lo hizo. Yo ya no tengo que hacer nada más. Así que Dios
preserva un remanente fiel, porque Él quiere, porque Él puede, porque Él es misericordioso, y por su gracia y su misericordia, Él siempre conservará un remanente fiel. Pero trata con el resto, ¿eh? La cosa no queda así. A partir del versículo 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Hemos mencionado alguna vez esto, pero no es que Dios sencillamente, entre comillas, al que le escoge a Él, lo salva, y al que no lo escoge, lo deja. Esto ocurre, pero no solo esto ocurre. Habla de algo activamente que hace Dios. Y es que Dios endurece, confirma en su elección a aquellos que rechazan a su Mesías. Dice Deuteronomio 29:4, hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Para que tú y yo podamos poner nuestra confianza en Cristo, el Espíritu Santo tiene que abrir nuestra mente, nuestros ojos, para que nosotros comprendamos la gravedad de nuestra situación. Isaías 29:10, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Salmo 69, 22 y 23, que su mesa delante de ellos se convierta en lazo y en trampa. Las personas que rechazan a Cristo no solamente son abandonadas a su suerte, que lo son. Además, si tú rechazas a Cristo, Cristo te rechaza a ti. Y te confirma en tu elección. Una cosa que muchas veces dice mi madre, y estoy hasta cierto punto de acuerdo, es que Dios es un caballero. Dios no te fuerza, ¿no? Cristo viene a tu vida, Él se ofrece a ti, está dispuesto a salvarte, tú le dices que no, vale, pero hace más, hace más. Se asegura de que tú entiendas hasta las últimas consecuencias la decisión, la gravedad de la decisión que has tomado, y recuerda, no aceptar a Cristo, no tomar una decisión por Cristo ya es una decisión. Es decidir activamente rechazar a Cristo. El endurecimiento del que habla aquí no es solo ignorancia, es rebeldía que por poder activo de Dios Él lo transforma en insensibilidad espiritual. De la misma manera que ocurrió con el faraón. El faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Y a partir de ahí, Dios lo confirmó en esa decisión. Y el faraón estaba endurecido. Y no quería y no podía hacer lo que hubiera sido bueno para él. Si tú no quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, porque no te da la gana, cuidado. Cuidado. Porque Dios se asegurará de que tú entiendas la gravedad de las consecuencias de tu libre elección. Y se asegurará de que no solamente sigas por el bote de tu vida en el río tan tranquilo, sino de que termines sufriendo las consecuencias que tu propio pecado merece. No es sencillamente, yo es que, pues como había tantos dioses, pues escogí el que no era. El creador del universo ha venido. Ha dado su vida por ti, por tu pecado, por tu maldad. Y si tú estás dispuesto a decirle en su cara, paso de ti. Si tú escuchas el Evangelio de Cristo y lo rechazas, no simplemente cargarás con la consecuencia de tu pecado, que lo harás, sino además cargarás con la consecuencia de haber rechazado al Mesías, al Salvador del mundo. Y Él se asegurará de que te arrepientas. De la misma manera que el mismo sol derrite la cera
y endurece el barro, el mismo mensaje de salvación en Cristo puede salvar a unos y endurecer a otros. Puede liberar de su pecado a unos y puede confirmar en su pecado a otros. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oís su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú estás escuchando esto que yo te estoy diciendo y tú no estás dispuesto a aceptar a Cristo como tu Salvador, cuidado. Acude a Él hoy, arrepiéntete de tu maldad y acude al Salvador que viene con sus manos horadadas por tu pecado. Él cargó tu maldad sobre Él y pagó por ella. Acude a Él hoy, Él es tu única tabla de salvación en medio de un océano de perdición. Él quiere que tú formes parte del grupo de sus redimidos. Acéptalo hoy. Y si no lo haces, con todo el dolor de mi corazón quiero advertirte que el Señor es fuego consumidor, que Él no va a tener de ninguna manera al inocente por culpable. Al revés, al culpable por inocente. Que Él va a asegurarse de que tú pagues por tu maldad. Y esto no es inquina de parte de Dios. Y esto no es un Dios sencillamente vengativo de una manera injusta. Esto es de un Dios santo. De un Dios que se asegura de que el que la hace, la paga. Y eso no es venganza, sencillamente eso es justicia. Dios es el juez justo del mundo. Acude a Él hoy, como tu Salvador. Hazlo hoy. Nadie te asegura que vayas a respirar mañana. No lo postergues más. Acude a Cristo hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tus brazos abiertos incondicionalmente a cualquiera, sea de donde sea, venga de donde venga, haya hecho lo que haya hecho, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres el Salvador. Y no hay nadie en ningún momento de la historia, en ningún lugar de la tierra, que acuda a ti y que tú lo eches fuera. Nunca. Eso no pasa. Un corazón arrepentido que clama a Cristo es tu debilidad. Nunca lo vas a rechazar. Señor, muchas gracias. Gracias por Cristo. Gracias por el precioso, el hermoso, el tierno Salvador. Gracias por el que estuvo dispuesto a morir en una cruz por mi maldad, por la maldad de todos mis hermanos. Gracias por el que es la cabeza de la Iglesia. Muchas gracias por tu fidelidad en Israel, por tu fidelidad en nosotros, porque tú has prometido y cumples. Señor, te pido que tu Espíritu Santo venga hoy sobre cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y de justicia y de juicio y que ellos se decidan por Cristo. Que tomen la mejor decisión de su vida, Señor. Mi intención no es meter miedo, sencillamente. Pero en otro sentido sí, Señor. Esto es serio. No es un juego de niños, no jugamos a religión, Señor. Se trata de la salvación de nuestras almas, se trata de nuestro destino eterno. No es una tontería. Señor, ayúdanos a entender la gravedad de esto. Ayúdanos a ser una iglesia que habla con contundencia acerca de la gravedad de nuestro pecado y de lo precioso que es el Salvador, de la gran salvación que tú nos has dado por medio de Cristo. Señor, ayúdanos a entenderlo, a ser agradecidos, a vivir por esta gracia. Señor, te bendecimos. Gracias por Cristo. En el nombre de Salvador. Amén. Que Dios os bendiga.